¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. La partida que verás a continuación te demostrará cómo los super gran maestros de élite son capaces de crear poderosísimos ataques en posiciones donde no parece haber absolutamente nada. Esta partida se desarrolló el día de hoy en el match que enfrentó a las selecciones de los Estados Unidos y Canadá en la Olimpiada Mundial de Ajedrez Online que se viene llevando a cabo desde hace un par de semanas. Específicamente en el duelo que enfrentaba con piezas blancas al maestro internacional Nikolai Noritsin y con piezas negras al super gran maestro norteamericano de origen filipino Wesley So. En ella veremos cómo So lanza un temerario ataque inicialmente con un simple caballo, incluso encerrándose una pieza para luego comenzar a llegar con todas sus piezas contra el enroque de su rival. Pero veamos. El canadiense inicia la partida con la jugada B3, muy interesante, una apertura Larsen, muy poco jugada entre la élite mundial y tal vez por eso la escoge este maestro internacional, porque realmente debe ser muy difícil escoger una línea teórica contra un top como So, ya que básicamente estos jugadores se conocen toda la teoría de las aperturas, así que muy interesante. So responde con E5, jugada normal, alfil B2, caballo C6, E3, D5, alfil B5, alfil D6, caballo F3, F6, C4, A6, alfil por C6, B por C6. Fíjense que las blancas deciden cambiar su pareja de alfiles, pero la posición no está totalmente abierta, por lo que es comprensible este cambio. D4, E4, caballo G1 buscando nuevas casillas para esa pieza, A5, caballo C3, alfil B4, caballo E2, caballo E7, enroque, enroque y caballo A4. Fíjense que parece que las blancas han resuelto todos sus problemas de apertura. Básicamente están amenazando jugadas como C5, atrapando ese alfil de las negras. Y en cualquier caso el caballo de E2 puede ir a G3 para defender el enroque blanco. Pero no contaba con la técnica de un jugador élite como So, que inicia un ataque que en apariencia no va a tener mucho futuro, y es que hace la jugada caballo G6, permitiéndole al canadiense hacer C5, y ahora fíjense que el alfil de B4 está atrapado, se amenaza la jugada A3 y el alfil no tiene ninguna casilla. Pero por supuesto So ya había previsto esto y juega caballo H4. Fíjense, dos movimientos de caballo que rápidamente crea un en apariencia muy fuerte ataque, porque ahora puede pasar el alfil a G4 y el punto F3 va a empezar a ser tema de sacrificios. Así que en dos jugadas de caballo ya So está lanzando una idea bastante interesante. El canadiense parece que se da cuenta y hace la jugada caballo G3. Fíjense que si por ejemplo A3 ya atrapando definitivamente al alfil, las negras tendrían la jugada alfil G4, y si peón por alfil vendría caballo por G2 y empiezan los fuegos artificiales en esta partida. Si rey por G2 vendría alfil F3, rey G1 y ahora dama de 7 es una jugada prácticamente ganadora, porque las blancas no van a poder evitar el mate con la entrada de la dama, ya sea en G4 o en H3. Así que es impresionante cómo estos jugadores de élite en tan pocas jugadas son capaces de crear ataques tan decisivos. Por eso el canadiense decide jugar un poco más conservador y hace caballo G3, intentando traer piezas allí como formando un muro para que no entren tan rápido las negras. So juega F5, sigue pasando de ese alfil en B4, A3, esta vez sí lo amenaza el canadiense, y F4. El alfil de B4 aún no puede ser capturado ya que caería el caballo de G3, tras lo cual Noritsin juega E por F4 y ahora en este momento So tenía una jugada realmente espectacular que dejó pasar por un instante, y es que podía jugar alfil H3.
una jugada espectacular. Fíjense que está entregando ambos alfiles. Le está dando la opción al canadiense de comerse cualquiera de los dos. Veamos que si A por B4, por ejemplo, las negras tendrían caballo por G2. Y después de una jugada como por ejemplo dama D2, por decir alguna, viene caballo por F4, F3 y dama G5. Y ahora la posición de las blancas se está derrumbando. Prácticamente todas las piezas negras están entrando en acción y por ningún lado se ve esa pieza de más que tienen las blancas. Ahora, si por ejemplo después de alfil H3 las blancas decidieran capturar el alfil pero de H3, vendría la jugada caballo F3 jaque, rey G2, torre por F4. Y si por ejemplo A por B4, ahora viene la jugada dama D7, muy fina y profunda, cuya idea sencilla de jugar torre H4 para luego comerme el peón de H3, prácticamente con mate en pocas jugadas. Así que no se puede comer ninguno de esos dos alfiles en el caso de que So hubiese hecho alfil H3 en este momento. Pero como les dije, deja pasar esta oportunidad y juega alfil D2. Una jugada también bastante compleja, simplemente dándole la oportunidad al blanco de que le capturen esa pieza. Y es lo mejor que tiene el blanco, ya que le amenazan alfil por F4. Así que juegan alfil por D2, alfil H3, ahora sí juega So, ya que el alfil realmente no puede ser capturado porque vendría caballo F3, jaque con ventaja decisiva. Por eso las blancas juegan F3, prácticamente única, alfil por G2. Fíjense cómo han entrado ya las piezas negras a terreno de las blancas. F por E4, D por E4, torre F2, caballo F3 jaque, torre por F3 y alfil por F3. Ahora fíjense que aunque las blancas tienen dos piezas por una torre, realmente estas dos piezas están bastante descoordinadas y muy lejos para poder apoyar a su monarca. Así que las blancas deciden jugar caballo C3 para intentar traer esas piezas rápidamente, pero ya So tiene un ataque muy fuerte y hace la jugada torre por F4, que tal vez no era la mejor si se aspira a la victoria. Lo mejor en este momento era la fuerte dama H4, siguiendo con la idea de traer más piezas hacia el ataque. Y la posición ciertamente bastante complicada. En vez de eso, So decide jugar torre por F4, tras lo cual las blancas tenían la oportunidad de jugar dama por F4, perdón acá. Y ahora lo mejor para las negras es buscar las tablas, ya que se están quedando con bastante material de menos. Recordemos que esta competición se está llevando a un ritmo rápido de 15 minutos con 10 segundos de incremento, por lo que calcular todas las complicaciones es bastante difícil. Tal vez al maestro internacional canadiense se le pasaron algunos movimientos. Aquí lo mejor para So era dama por D4 jaque, rey F1 y después de torre F8 tal vez se le pasó al canadiense caballo F5, que es una muy buena jugada defensiva. Las negras no tendrían nada mejor que torre por F5, dama por F5 y luego tablas por jaque perpetuo con dama D3, rey E1, dama E3, rey F1 y dama D3. Así que el canadiense deja pasar una oportunidad muy interesante para lograr al menos unas tablas. En vez de eso, después de torre por F4, las blancas deciden hacer torre E1, intentando traer más piezas y confiando en que se van a poder defender. Pero esto ya no es para nada cierto. Dama H4. Ahora la torre de F4 sí está apoyada y So logró pasar su dama. D5. Torre G4. Caballo E2. Dama H3. Se amenaza simplemente mate en G2. Caballo F4. Torre por F4. La torre no puede ser capturada. D6. C por D6. C por D6 y torre F7. Ya el daño está hecho. Las negras han quedado con una calidad de ventaja y continúan con un fuerte ataque por el flanco de rey. Alfil E5 y H5. Con esta jugada las blancas deciden abandonar porque no tienen ningún tipo de contrajuego, mientras que las negras siguen haciendo de las suyas por el flanco de rey. Así que bien amigos, una partida
Simplemente impecable por parte de So. Por lo menos tuvo ese remate magnífico con alfil H3, pero realmente era bastante difícil de evaluar en este ritmo de tiempo. Pero igual es admirable cómo entregan piezas y logran crear ataques tan decisivos con unos planes en apariencia tan simples y que no parece haber nada. Bien, si les gustó el video, les invito a que le den like, que lo compartan con todos aquellos entusiastas del ajedrez, que se suscriban y sobre todo que activen las notificaciones para que siempre estén pendientes del contenido que estamos subiendo. Por acá les estoy dejando 2 videos más para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.